por la vida. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Han llegado los siguientes oficios. De la señora ministra de Salud, con la que responde una misiva enviada por esta comisión respecto a información sobre la tramitación del reglamento de la ley 21.642 que prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad. En segundo lugar, también un oficio a la señora ministra, con el que responde oficio enviado por esta comisión respecto a información para incorporar a la canasta GES de diabetes tipo 1 el sensor de monitoreo no invasivo de glicemia. 3 de la señora ministra también, con el que responde oficio sobre información acerca de la posibilidad de introducir enmiendas al decreto número 10 que aprueba el reglamento de calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua. Cuarto, oficio de la Subsecretaría de Salud, por el cual informa las acciones que se han realizado para la implementación de los mandatos de la Ley 21.331, reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. Por último, un oficio del subsecretario de redes asistenciales, con el que envía informe relativo a la glosa número 6, lista de espera no GES y garantías de oportunidades GES retrasadas. Comunicaciones del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Goldstein, con la que remite respuesta a la solicitud de esta comisión respecto a la evolución de las listas de espera por atención de problemas de salud no GES en establecimientos del sistema público de salud. Asimismo, una del presidente nacional del Colegio de Cirujano Dentista, con la que adjunta copia de carta enviada a la ministra de Salud, en la que expresa su desconcierto ante la reciente decisión del Ministerio de reformular la mesa de trabajo en temas de estética. Por último, solicitudes de audiencia de la presidenta de la agrupación Fibromialgia Los Ríos Valdivias, para exponer la problemática causada por el hecho de no contar con reglamento ni presupuesto la ley de fibromialgia. Por último, del vicepresidente de la Fundación Epilepsia Refractaria Chile, para exponer las necesidades urgentes de ese grupo de pacientes quienes enfrentan una grave desigualdad en el sistema de salud. Eso es todo, señor presidente. Todos los documentos serán enviados a vuestros correos. Perfecto. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. Senador Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Buenos días. Sobre la glosa 6, ya dio cuenta el secretario, y sobre el reporte de biblioteca, sobre lista de tiempo de espera no GES. Mire, presidente, yo creo que el tema de la lista de espera, más allá del debate presupuestario, que fue exitoso en cuanto a llegar a puntos de acuerdo y mejoras, sigue siendo grave. La glosa 6 es un reporte muy completo del tercer trimestre de este año, que refleja que hay 2,9 millones de personas en lista de espera y 36.000 muertos este año, en lista de espera. No está la asociación causa-efecto directa, pero está con la contratación. Y el reporte que nos entrega la biblioteca, y que habrá que analizarlo, yo me atrevo a sugerir que pudiéramos citar, convocar al Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes, en fin, los que corresponda, para que nos explique el informe actualizado de lista de espera. Me refiero, ¿qué ha pasado desde el 30 de septiembre hasta ahora? Porque está fechado hasta esa época, hace 2 meses atrás, región por región, que creo que es lo más relevante, que es una mirada ya, como lo trae el informe, ¿eh? En cada región y cada hospital regional viene señalizado, es un extenso informe la glosa 6, más el reporte que hace la biblioteca, que me parece que es valioso, sobre todo en listas no GES. En resumen, creo, presidente, que amerita una sesión en que esto se dé cuenta en detalle, porque es una noticia que apareció hace pocos días atrás. Hubo una explicación general en el marco presupuestario, pero esto requiere un zoom un poquito más detenido por la importancia que tiene el estado actual, con cifra oficial además, de cada región por patología, con los rechazos, con los egresos, los fallecidos. O sea, creo que más que amerita que haya una conversación en la Comisión de Salud sobre este tema, porque además tengo entendido que sectores de la oposición he escuchado que quieren interpelar a la ministra por esto en la Cámara de Diputados. Esa es otra cosa distinta, pero me refiero al nivel de conmoción que ha traído esto en cuanto a los efectos. Perfecto. Quisiera dejar planteado eso. Sí, me parece buenos planteamientos y creo que yo tuve la oportunidad de revisar, gracias a que don Eduardo nos envió el informe la semana pasada, tuve la oportunidad de verlo antes de que se tramitara, se empezara la discusión del presupuesto en salud, y creo que son insumos muy relevantes y hay que hacer el contraste con la información que tiene el Ministerio de Salud, así que me parece muy
muy atingente que podamos abordarlo en una sesión con las autoridades de salud. Senadora Jimena Órdenes. Sí, muchas gracias, presidente. Sobre el punto, pedir también cierto énfasis en la presentación, adelantar eso en el análisis que se hace por servicio de salud. Y lo digo porque una cosa son las medianas nacionales de espera, pero por otro lado, si uno analiza yo leí el informe que envió la BCN y llama la atención la diferencia significativa en los tiempos de espera entre servicios de salud. Estamos hablando en algunos casos para consultas de nueva especialidad médica, algunos servicios con 130 días aproximadamente, otros cerca de los 300. Entonces, efectivamente, hay que hacer una mirada más fina para ver cuáles son los factores que están explicando eso, y creo que también serían factores que van a permitir corregir la situación actual de las listas de espera en Chile. Muchas gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias. Yo sobre la cuenta quiero hacerme cargo quizá en una cuestión general y aprovechándome de que sea un tema que ha sido ampliamente tratado en esta parte de las sesiones de la Comisión de Salud durante este año, que son los temas de reglamentos que no se han dictado respecto a determinadas legislaciones. Acá veo en el oficio en el primer punto de la tabla, en el oficio que envía la ministra de Salud a propósito de la respuesta del oficio sobre el reglamento que prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad, que es un tema que nosotros recurrentemente hemos solicitado, pero yo le he pedido a algunas personas que trabajan conmigo que nos ayuden, porque no es solamente este reglamento el que está pendiente de tramitación en la Contraloría. Está el Fondo Nacional del Cáncer, que ingresó el 27 de febrero y fue reingresado posteriormente el 9 de julio después de un retiro. Está el reglamento de la ley de Ricarte Soto, está el reglamento de la hospitalización psiquiátrica, había un reglamento pendiente en materia de salud mental. Son muchos los reglamentos que tenemos pendientes en la Contraloría, y muchas veces es la excusa perfecta también para que desde el Ejecutivo se diga que está en la Contraloría, pero la gestión de los reglamentos también le corresponde al Ejecutivo, y desde esa perspectiva a mí me gustaría poder conversar con la Contralora sobre la posibilidad de que nos actualice el estado de tramitación de los respectivos reglamentos que están pendientes de materias propias de la Comisión de Salud. Y en ese sentido le quisiera hacer una propuesta a la Comisión de Salud, no sé si citarla, quizás pudiésemos nosotros ir a ver a la Contralora respecto a este tema en particular. Son varios los reglamentos, no solamente el tema de vapeadores, son muchos los que hemos conversado a propósito de distintas instancias legislativas que hay reglamentos pendientes, y también es la manera de ver dónde están las responsabilidades de por qué no se han tramitado. O sea, pueden estar en la Contraloría, pueden estar durmiendo en la Contraloría, pero también hay responsabilidades en la gestión directa por parte de las propias autoridades del Ministerio de Salud que tienen la responsabilidad Así que yo, si les parece a los señores parlamentarios, un día lunes, cuando haya posibilidades de agenda de la Contralora, poder hacer esa solicitud, y los señores parlamentarios que puedan asistir nos acompañan a esa reunión. ¿Les parece bien? No sé si les parece pertinente. Senadora Órdenes. Y sobre el punto, quizás deberíamos oficiar al Ministerio de Salud para que nos entregue el listado de cuáles son los reglamentos pendientes y el estado de tramitación, o sea, si están ingresados. Y que lo pudiésemos tener antes de esa reunión. Yo tengo Exacto. Fondo del Cáncer, Ricarte Soto, el tema de justamente yo no he visto el oficio que manda la ministra de Salud respecto del tema de venta de cigarrillos electrónicos, pero que también está en control. Eso es lo que dice, me imagino, el oficio, ¿no? Que manda ya. Pero que en el fondo una cosa es que diga que... Claro, es que estar en Contraloría es una cosa, pero la pregunta es qué gestión se ha hecho por parte del Ejecutivo para que eso salga, porque evidentemente quien tiene que movilizar aquello es el propio Ejecutivo, si es que está interesado en que eso se movilice. Así que es parte de la conversación que sería importante tener con la Contralora. ¿Les parece? Vamos a hacerlo de esa manera. Sobre el tema... Sobre el punto sí, que estaba tocando dale. usted. Creo que es de especial relevancia, además del Fondo del Cáncer y el Sistema de Protección Financiera, en el caso de los productos con advertencia sanitaria de productos del tabaco o tabaco calentado o sistemas o dispositivos de líquido de vapeo sin nicotina. Yo creo que es especialmente sensible porque hay un plazo establecido en la propia ley y la definición, que es enero. O sea, no podría en ningún caso pasar de enero, porque se estaría ya transgrediendo la letra de la ley, que recordemos, se aprobó aquí hace un año, más o menos, una cosa así.
y por lo tanto me parece especialmente sensible. Yo estoy de acuerdo con concurrir. Personalmente me tocó la oportunidad de ir a visitar protocolarmente a la Contralora hace unos 10 días atrás. Toqué en general algunos puntos y efectivamente estos están ahí pendientes, no se entró en detalles, obviamente, pero creo que ahora con la formalidad de la Comisión de Salud es el momento de ahondar en esto porque son temas extremadamente delicados. Ni hablar, pues, presidente, de los reglamentos que llevan 1000 días de la ley 21331, que es la ley de los derechos y deberes de salud mental. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Siquiera. Que yo creo que no están ni ingresados, ni siquiera es un problema que estén estacionados allá, sino que siquiera han ingresado. Bueno, esas son las cosas que hay que analizar. Lo vamos a hacer de esa manera. Entonces pasamos al... y a propósito del informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre listas de espera, le pediríamos que para la sesión que tengamos al efecto podamos pedirle a don Eduardo, ¿está don Eduardo por ahí, no? Está don Eduardo, que pudiésemos mapear, a propósito de lo que solicita la senadora Órdenes, ustedes mandaron dentro de su informe, viene por región, ¿verdad? Si se pudiese tener una especie de mapeo con, no sé, con ranking, con colores, con decir, estas son las regiones que están más retrasadas, para poder tenerlo también a disposición el día de la revisión de este tema, y que usted prepare también para ese mismo día, en complemento con la presencia de la ministra o las autoridades de salud, prepare una presentación respecto a este tema, que la pudiésemos hacer con la presencia de las autoridades, porque es la manera también de que se contrasten las conclusiones a las que ustedes arribaron respecto a la mirada que tiene el Ministerio de Salud. ¿Ya? Lo hacemos así entonces. Sí, por el mismo sueldo. No, pero se agradece siempre la presencia, participación e información de la biblioteca. Así que muchísimas gracias, y pasamos entonces al primer punto de la tabla. Vamos a analizar, y tenemos invitado al director de FONASA. Se excusó la ministra de Salud respecto a este punto. Entiendo que igual nos están acompañando las distintas personeros del Ministerio, pero tiene que ver con el informe de la Contraloría General de la República, por el cual advierte irregularidades en la contabilidad de FONASA. No sé si el director de FONASA, don Camilo Cid, a quien damos la bienvenida, trae alguna presentación para la comisión. Le damos la palabra a don Camilo. Muchas gracias, presidente. Sí, por su intermedio saludar a los senadores y senadoras y a todos los presentes. Efectivamente tengo una presentación. Estamos en un terreno que es relativamente árido de explicar y son temas financiero-contables complejos. Esto se trata de una auditoría que es parte de las acciones regulares de la Contraloría respecto de los servicios, se trata fundamentalmente de una auditoría de los saldos contables de las cuentas de disponibilidades en moneda nacional presentadas en los estados financieros del FONASA entre los años 2016 y 2022. Se involucra un largo periodo de tiempo, varias administraciones, como ustedes pueden ver, y claro, y tiene que ver con distintas formas en que se aplican los conceptos contables y financieros en diversas partes de los estados financieros generales del FONASA, ¿no? Hay que decir que como tal entonces abarcó la totalidad de los recursos que FONASA dispone, y que en ese sentido, sin quitarle importancia, es relevante poner las cosas en sus verdaderas proporciones, digamos, y decir que entonces más del 99% de las operaciones de FONASA no fueron observadas. Y entonces estamos ubicados en digamos, respecto de los montos involucrados, ¿no? Estamos en menos de un 1% ubicados en lo que FONASA usualmente dispone presupuestariamente para su actividad. No por eso esto es menos importante, sin duda hay temas muy relevantes. El segundo punto es que esto es siendo una auditoría regular, tenemos plazo hasta diciembre, fines de diciembre, para responder a todas las observaciones que se nos han hecho. Por lo tanto, hay algunas que todavía están en transición y en todo caso durante todo 2025 para proponer un plan de trabajo y reparar aquellas observaciones que la Contraloría finalmente ha dejado a firme, ¿no? Por lo tanto, esto es un proceso que va a durar
todo el próximo año en reparación y acuerdos también contables, porque en esto no solo es errores y omisiones, sino que también en algunos casos son discusiones de cómo contabilizar ciertas partidas, ¿no? o cuentas, digamos, de FONASA, que voy a exponer ahora, ¿no? Lo tercero es que en ese sentido, en esta introducción que estoy haciendo, me parece muy relevante también respecto al tema de las proporciones. Se trata de errores, de omisiones, de cuestiones contables que son complejas y que requieren, por supuesto, toda nuestra atención. Sin embargo, no son cuestiones que sean, desde nuestro punto de vista, dolosas, sino que son, como ustedes van a ver, formas de contabilizar que podrían hacerse de otra manera y que FONASA, mucha de la actividad que tiene, por ejemplo, en la modalidad de libre elección, la modalidad de libre elección para nosotros el presupuesto es simplemente el gasto total de la MLE, pero tiene una serie de procesos de pagos que van más allá de lo que ustedes podrían imaginar como un servicio público, porque, por ejemplo, tiene pagos de copago, ¿cierto?, de las personas, a veces las personas pagan con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, tiene una serie de complicaciones contables que por lo regular va más allá de lo que es un servicio público, ¿no? Porque tiene mucha relación con el sector privado. Y que estas cuestiones no quedan registradas en los devengos del presupuesto, porque no hay cuentas presupuestarias que lleguen a ese nivel de detalle. Por lo tanto, se genera una arquitectura contable necesaria para hacer todos estos asientos que permita la contabilización de estos movimientos. Dicho eso, creo que hay 4 puntos relevantes que dar cuenta en el informe. Uno es sobre la validez de los pagos realizados a los prestadores de la modalidad de libre elección. El segundo es sobre disponibilidades presupuestarias para el reconocimiento de los gastos de la propia modalidad de libre elección. El tercero tiene que ver con las competencias respecto de los reembolsos de los subsidios de incapacidad laboral pagados por los servicios de salud. Y la cuarta es acerca de la suficiencia del presupuesto de FONASA para cubrir sus obligaciones financieras, ¿no? En estos 4 campos hay observaciones relevantes que voy a tratar de dar una mirada general para explicarlas. Sobre la validez de los pagos de la modalidad de libre elección, como decía, creo que es muy relevante diferenciar, ¿cierto?, lo que son cuestiones contables de asientos que se tienen que hacer para reflejar ciertos movimientos con lo que es realmente el desembolso de FONASA. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los copagos que realizan las personas en la modalidad de libre elección, como ustedes sabrán, se pagan directamente a las clínicas, ¿no? Así de claro. Nunca ese dinero entra a FONASA, ¿no? Sin embargo, FONASA debe hacer ciertos asientos contables para dar cuenta de eso, ¿no? Si se interrumpe, se analiza el proceso en algún momento, se pueden encontrar cuestiones como, por ejemplo, disponibilidades financieras que no son reales, porque ya esos dineros están en las cuentas de las clínicas, ¿no? Entonces, si se hace un corte en cierto momento, que fue lo que pasó, se puede mirar alguna cuenta que refleje una disponibilidad líquida de financiamiento que realmente no existe, ¿no? Porque esos dineros fueron a las clínicas porque son copagos de las personas, ¿no? Ese es un ejemplo relevante de lo que pasa en este caso, ¿no? Donde los procesos de vengamiento de la modalidad libre elección no son un prerequisito para la materialización de los pagos a los prestadores, ¿no? Porque corren por cuentas separadas. Y los pagos a los prestadores, los que sí se hacen realmente, que son los del Fondo de Ayuda Médica, el FAM, que son los subsidios que FONASA pone para que las personas puedan realizarse estas prestaciones en el mundo de las clínicas en convenio, tienen su propio derrotero, su propia resolución, sus propias formas de monitoreo, ¿cierto?, y de que estos sean legítimos, ¿no? FONASA ha pagado los bonos VAS, así le llamamos, a los valores convenidos, son previamente revisados, validados, según la modalidad de emisión, tienen un procedimiento y lo que ha ocurrido, ¿cierto?, es que no necesariamente esos recursos han coincidido con el devengamiento de la modalidad de libre elección. Sin embargo, hay toda una serie de reglas de los bonos de atención que sí han sido cubiertos y que se ha explicado a la Contraloría. En este caso, esto entra dentro de los asuntos que van a ser analizados y durante el año 2025 en el plan que vamos a proponer y que nos ha pedido la Contraloría para ver cómo son tratados contablemente de mejor manera. Sobre lo segundo, las disponibilidades presupuestarias de la modalidad de libre elección.
Aquí, básicamente, la observación más importante es que, por ejemplo, al cierre del presupuesto del año 2021, ¿no? Que hubo ciertos devengos de la modalidad de libre elección que no fueron presupuestariamente registrados antes del cierre del año. Entonces, acá lo que es importante discutir, creemos nosotros, y es lo que discutimos con la Contraloría en nuestra respuesta, es que las cuentas de la Seguridad Social, como que estas son de la Seguridad Social, cuando uno ve el presupuesto, la glosa presupuestaria de Seguridad Social está compuesta por MLE, subsidio de incapacidad laboral, préstamos médicos, ¿no? O sea, estos son conceptos de Seguridad Social en términos presupuestarios, por varias jurisprudencias y leyes que así lo disponen, son cuentas excedibles, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que durante el proceso de funcionamiento, durante el año, pueden haber ciertos excesos de gasto respecto del presupuesto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que prima, de acuerdo a la ley, es que las personas sigan atendiéndose en la MLE, de que no se interrumpa el flujo de recursos para que no se bloqueen, digamos, los convenios, y lo mismo con el subsidio de incapacidad laboral. En este caso se trata de la modalidad de libre elección, y en ese año 2021 esto ocurrió, y ocurrió sin que al cerrar el año hubiese un presupuesto que lo regularizara. ¿Mm? Esto no nos ha vuelto a ocurrir, ¿no? Nos podría ocurrir, pero el punto es que ocurrió en ese momento y entonces las reparaciones, los arreglos contables, en este caso presupuestarios también, no solamente financiero contable, sino que reflejados en el devengo del presupuesto, se hicieron el año siguiente. ¿Mm? En este caso, de nuevo, está dentro de los planes de corrección y de cómo se van a tratar a futuro este tipo de inconvenientes, digamos, pero en el caso de que no hubiese reasignaciones presupuestarias o presupuesto autorizado durante el periodo corriente, como digo, no nos ha vuelto a ocurrir, pero podría ocurrir, y entonces ahí hay que llegar a acuerdos también con la Contraloría de cómo van a ser tratados estos temas. Respecto de la competencia, respecto a los reembolsos del subsidio de incapacidad laboral, de lo que se trata acá es de todos los pagos de licencias médicas de todo el sector público, que son personas de FONASA. Cuando las personas trabajan en un ministerio, ¿cierto?, cualquiera, ellos reciben una licencia médica, pero los salarios no se interrumpen, ¿cierto? Entonces la Contraloría entiende que hay una cuestión contable ahí también que hacer, porque en el fondo FONASA debió haber pagado esos salarios, ¿no? Entonces, este movimiento contable, porque las licencias se pagaron, es lo que está en discusión, ¿no? Y acá nosotros entendemos de que hace muchos años, y por eso he dicho que acá hay errores, omisiones, pero también hay discusiones. Esta es una discusión, ¿no? Porque nosotros sostenemos, como FONASA, de que, y esto ha venido ocurriendo también por los 3 periodos de administración que señalaba, ¿no?, que es que en el contexto de la ley Auge se deroga tácitamente la competencia en materia de reembolso, y queda radicada en los servicios de salud y después radicada en la seremía, en los seremi. Entonces, los reembolsos, o sea, los pagos contables, porque se pagaron la licencia, ¿no?, el ajuste contable que hay que hacer, que puede ser físico, o sea, puede ser que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si ocurriera físicamente, la Contraloría tendría que, ¿cierto?, la División de Presupuesto de Hacienda tendría que autorizar presupuesto de los servicios. Después, las seremías tendrían que recibir ese presupuesto y pagarle a los servicios. Y los servicios registrar esos dineros y posteriormente devolvérselo a la DIPRES. O sea, tendrían que hacer un círculo para cerrar el tema contable, exclusivamente. Porque las platas, repito, ya están pagadas, las licencias ya están pagadas. Entonces sería hacer un círculo así. Entonces se discute, de hecho se ha discutido entre la Contraloría y el Ministerio de Hacienda, si este ajuste se hace físicamente, o sea, con flujos financieros reales, hasta que le devuelvan a la DIPRES, o si puede hacerse en términos contables, con puro registro, sin necesidad de transferir realmente recursos, ¿no? Es una discusión casi teórica de cómo tiene que hacerse, pero la Contraloría entendió, y por eso nos hace la observación de que nosotros eso teníamos que reflejar en una deuda. Y lo que nosotros decimos es que eso por ley está reflejado en una deuda de las seremías. Ese es el punto fundamentalmente allí. Y esto tiene implicancias para el siguiente punto, muy importante, porque cuando ustedes leen eso es
casi impactante, ¿cierto? En la prensa sale que FONASA tiene insuficiencias para cumplir sus obligaciones financieras, ¿no? Que tiene un problema de insolvencia, de que no, ¿cierto? Bueno, claro, si se contabiliza eso como deuda, quedamos en esa situación. ¿Ah? O sea, los dineros que se explica la Contraloría de que son una deuda, que son 459.000 millones que ahí aparecen, que no permitiría eventualmente a FONASA hacerse cargo de sus obligaciones financieras. Esta es una cuestión contable que corresponde a que se imputó esa deuda que acabo de explicar, que sostenemos que no es de FONASA, sino que es de la Seremía, y que en todo caso no es una deuda financiera, se imputa a los estados financieros de FONASA y se obtiene un resultado negativo. Sin esa deuda, los resultados de FONASA son positivos, equivalentes a 123.000 millones de pesos. Entonces, esto, por eso decía al comienzo, es una discusión contable, financiera, importante, relevante, los recursos tienen que ser contabilizados de manera correcta, pero hay, en este caso, discusiones que hacer con la Contraloría, tenemos este plan de trabajo que proponer y todo un año para llegar a estos acuerdos de cómo realmente se tiene que contabilizar estas cuestiones y que en todo caso implican también a otros entes como la misma Contraloría y la división de presupuestos del Ministerio de Hacienda, ¿no? En este caso en particular. Estos eran los puntos fundamentales que yo quería tocar. Yo sé que puede haber consultas y por eso también dejamos esta presentación corta para poder ir contestando los asuntos puntuales que los senadores pudieran tener. Muchas gracias. Gracias, don Camilo Cid. Senador Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludar al director nacional de FONASA. Y de la lectura del informe, que lo revisé en detalle, primero es un informe que no es para considerarlo superficial, abarcando el FONASA en 3 periodos distintos de gobierno. Bachelet 2, Piñera 2 y Boric. Sí. Ojo con eso, 2. Hay 6 hallazgos, de los cuales me detendré en 3, que me parece que son los más sensibles, que me gustaría ahí que el director profundizara un poquito más. En las inconsistencias en pagos y registros presupuestarios, aparecen en el reporte 10.214 millones en pagos realizados pero no registrados presupuestariamente. Y se identifican ahí falta de coordinación entre las transacciones reales y el registro contable de un sistema llamado SIGFE2 y partidas conciliatorias que no se justificaron por el orden de 74 millones de pesos. Luego, otro ámbito es la deuda no reconocida y el virtual desfinanciamiento de FONASA, donde se señala en el informe de Contraloría que hay un monto total de deuda omitida por 336.128 pesos. Estamos hablando de grandes números. Donde se indica que habría obligaciones financieras con prestadores de salud que no están registradas adecuadamente. O un subregistro de compromiso, por ejemplo, en el pago del subsidio de incapacidad laboral, la licencia médica. Y por lo tanto se desprendería en este ítem que FONASA no está reflejando su verdadera posición financiera, advirtiendo riesgos de posible insolvencia y capacidad de cubrir obligaciones futuras. Eso es lo que dice el informe de Contraloría sobre este punto, y me gustaría que se profundizara por parte del director. Y tercero, los pagos indebidos a terceros, donde se alude a un monto de 6.683 millones a empresas privadas como IMED S.A., Proinfo Limitada, que no tienen una relación contractual con FONASA. Entiendo yo que al menos IMED es la empresa de los bonos digitales de emisión de libre elección, que las personas llegan a sacar un bono a una consulta médica y esta es la empresa que hace la conectividad. Por lo tanto, si hubo o no un uso irregular de recursos destinados al Fondo de Asistencia Médica es una duda que la Contraloría deja planteada. Esos 3 problemas me gustaría que se precisaran. Y en el control interno, la venta de bonos de atención, me gustaría que el director la pudiera profundizar, cómo está operando regularmente. Hubo un paro incluso el mes antepasado de funcionarios de FONASA en muchas regiones del país, justamente por este tema. Y por último, quisiera que pudiera explicarse cuáles
el informe que la Contraloría, o qué parte de todo este informe, va al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para investigar posibles delitos de malversación de fondos y fraude, que es parte de una de las conclusiones de la Contraloría. Lo que yo no desprendo y quiero preguntar sobre qué capítulo de los 6 capítulos que tiene el informe versa esta denuncia o puesta en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado por presuntos delitos. Para entenderlo bien, pues sé que no es todo, pero sí hay una parte que está señalada de esa manera. ¿Y cuáles son las sanciones económicas que se le van a aplicar a las empresas Medipaz y Mediproinfo, que son grandes empresas que tienen grandes contratos o tenían o virtualmente tienen un convenio y que son las que están en la mirada también respecto de los procedimientos impropios de pagos indebidos a terceros, que señaló el informe? Perdone que yo sé que es árido todo esto, pero preocupa porque el FONASA cubre el 80% de la población, hay 16 millones adentro, es el financiador del Estado en todo lo que es el ámbito de salud, va a tener una nueva modalidad de cobertura complementaria aprobada por ley. O sea, estamos hablando del gran seguro público que está con estos problemas, dificultades que aquí están señaladas y que sería bueno comprender qué caminos de corrección y los alcances que tiene este reporte en la gravedad de los hechos. Gracias, senador Castro. Senador Martínez, ¿quiere formar alguna consulta? En la misma línea del senador Castro, presidente, porque el informe de noviembre de la Contraloría General de la República efectivamente da cuenta de irregularidades en la contabilidad de FONASA en este periodo 2016-2022. Y el informe concluye que FONASA tendría una deuda de miles de millones con otros servicios públicos, entonces que se pueda profundizar en eso, asociada al pago de subsidios de incapacidad laboral. Además plantea que podría existir pagos en exceso a prestadores privados de salud por mal registro contable en la modalidad de libre elección, y asimismo se plantea que el fondo estaría mediando entre empresas no prestadoras de salud como Medipaz o Proinfo y prestadores de salud sin un contrato establecido. O sea, pedir que en ese ámbito se pueda profundizar más y dar explicaciones respecto de lo que está ocurriendo con ese sistema. Porque después también FONASA saca una declaración que publica en su página web donde establece que fueron errores contables. Entonces, ¿qué tipo de errores y qué medidas se están adoptando para subsanar estos errores? Porque señala la declaración que no ha existido pago en exceso a prestadores privados. Y eso creo que no queda claro en la presentación. Y además propone que la deuda revelada por la Contraloría General de la República no es tal porque los trabajadores recibieron sus remuneraciones. Entonces, claramente hay otro tipo de errores, pero evidentemente por los montos, por la magnitud, y yo entiendo que también, bueno, esto está en manos del Consejo de Defensa del Estado, qué tipo de sumarios, si se están realizando los sumarios y también en materia del Ministerio Público. Eso de mi parte, presidente. Muchas gracias. Gracias. Yo solamente para darle la palabra al director de FONASA que pueda... A ver, a mí me preocupan dos cosas, porque acá se habla de errores contables, pero si solamente fueran errores contables, yo creo que la Contraloría no hubiese mandado los antecedentes al Ministerio Público. Y a mí es obviamente una arista que preocupa y que hay una disociación entre la gravedad de lo que percibe la Contraloría y lo que está percibiendo la FONASA. O sea, evidentemente, si es que FONASA remite los antecedentes al Ministerio Público es porque hay algo por lo menos que no está desde la perspectiva de la visualización de la gravedad, y no quiero responsabilizar, porque comparto con el doctor Castro a la actual administración, porque acá estamos hablando de 6 años en que han fallado los controles internos de distintos gobiernos, distintas administraciones. Y en ese sentido también, ¿qué es lo que falló? ¿Cuál es la mirada desde lo que falló y lo que se tiene que hacer distinto a partir de ahora? ¿Qué se está haciendo distinto a partir de ahora por parte de FONASA? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué tiene que pasar ahora después de 6 años en estas situaciones? Y por último, dentro de las conclusiones que se analizaron también es que no se aplicó multa a Medipaz, pese a las irregularidades en su inconsistencia.
curiosamente estos días, y voy a ser súper transparente, yo he recibido solicitud por lobby de una empresa que entiendo que es Medipass, que aparentemente fueron notificados recientemente de que están suspendidos del funcionamiento de FONASA para el próximo año. Algo así, esa es como la solicitud que nos hacen. No me he reunido con ellos, probablemente lo voy a hacer, como lo hacemos siempre con todos los que realizan solicitudes de audiencia por lobby. Ellos plantean que acá habría una discriminación en beneficio de otra empresa. No sé si estará relacionado con esto. Aprovecho a hacer la pregunta porque me surgió al revisar las conclusiones de la Contraloría y a propósito de una audiencia que se me ha solicitado por vía de ley de lobby. Director, tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Efectivamente son varias preguntas y son complejas, pero vamos a tratar de ir por partes. Respecto primero de la inconsistencia que mencionaba el senador Castro, de 10.200 y tantos millones, que esto responde a una observación respecto de pagos que serían mayores a los prestadores, ¿no? Aquí hay un problema que involucra justamente a Medipass, ¿no? En el tema de la contabilidad, ¿no? Que cuando se contabiliza, cuando la Contraloría hizo la auditoría, trató de comprobar con un informe externo de Medipass las cuentas de FONASA y no le cuadraron. Es básicamente eso. Ahora, nosotros sabíamos que la cuenta de Medipass no estaba buena y por lo tanto se habían suspendido las imputaciones presupuestarias de ese mecanismo. Pero ese, como dije al comienzo, es un camino de la contabilización y el otro es el pago efectivo del bono BAS del FAM, del Fondo de Ayuda Médica de FONASA, que tiene un camino diferente, con una resolución y procedimientos de vigilancia y de cómo hacer estos pagos y cómo quedar registrados, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que se le presentó a la Contraloría, que efectivamente hay un problema que de los informes de Medipass que estaban defectuosos y que por lo tanto no coincidían con los de FONASA y que había que hacer una reparación de aquello, ¿no? Para tomar al tiro el punto de Medipass, efectivamente, ante eso, la Contraloría dijo, bueno, ¿por qué FONASA no hizo una multa? El problema es que no hay claridad en el convenio, que viene hace mucho tiempo, de nuevo 6 años, ¿cierto? No hay una cláusula clara de las causas de las multas, o de que esa sea una causa efectiva de multa, ¿no? Entonces, ese es un problema ya de jurídico, de construcción del contrato, ¿no? En este caso, nosotros lo que ha hecho FONASA es tratar de internamente explicarse las diferencias, irlas reparando y comprometer en la mesa de trabajo para el próximo año hacer lo propio, digamos, de esta reparación de estas cuentas que datan de hace tiempo. Con la confianza plena de que el otro camino, aquel donde se paga el VAS, donde están todos estos registros, y que fue lo que se le informó a la Contraloría, no hay tales deudas o inconsistencias, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, en este caso en particular, está pendiente lo que tengamos que hacer respecto de este informe de Medipass. Efectivamente, Medipass es un prestador, ¿sí? Aprovecho entonces de responder la otra pregunta, que tiene convenios periódicos con FONASA. Y a veces esos convenios quedan fuera de plazo, efectivamente, porque efectivamente no se hicieron las renovaciones a tiempo, la Contraloría General no tomó razón, cosas por el estilo, que hay un momento en que efectivamente no hay convenio vigente, ¿no? Por estos pasos de un periodo a otro, ¿no? Lo puedo interrumpir brevemente. Lo que pasa es que quiero entender la naturaleza de esas relaciones contractuales, porque, por ejemplo, entre las observaciones que hace la Contraloría, dice que los pagos realizados a otras empresas, a IMED y Proinfo Limitada, solamente se encuentran sustentados en acuerdos tácitos, que no hay vínculos contractuales ni formales. ¿Cómo puede ser eso con la magnitud de las operaciones con esas empresas? Lo que hay son estas suspensiones temporales de convenios, como el que estoy señalándolo con Medipass, ¿no? Medipass, hay un convenio que efectivamente permite el pago de una comisión que tiene que ver con los volúmenes de dinero que se manejan en las transacciones que ellos nos ayudan a realizar, transacciones electrónicas. Lo que ocurre es que hay periodos de tiempo en que eso se suspende porque no se renuevan a tiempo los contratos.
Ese es el punto. Entonces, eso es lo que está reclamando la Contraloría y nos pide que lo regularicemos, ¿no? Eso es lo que nos pide y que lo vamos a poner en la mesa de trabajo. Junto con ello, nosotros lo que pensamos ahora, después de todo este tiempo de esto, es hacer una licitación. Y por eso entonces, que sí tiene relación con lo que usted comentaba, presidente, de que vamos a hacer una licitación pública donde la empresa que tome estas tareas no necesariamente va a ser Medipaz, y por eso está ocurriendo lo que usted señalaba, ¿no?, en este momento. Después, sobre la deuda no reconocida. Lo explico nuevamente, ¿no? Lo que sucede, ¿cierto?, es que las personas que están en FONASA, cuando trabajan en los ministerios, ¿cierto?, en los ministerios centralizados, Ministerio de Vivienda, cualquier ministerio, no necesariamente el Ministerio de Salud, son de FONASA, ¿sí? Esas personas, cuando tienen licencia, el Estado les paga la licencia automáticamente. Por lo tanto, todo lo que se haga por detrás, contablemente, para establecer que esa licencia fue pagada, digamos, por el subsidio de incapacidad laboral, es otra cuestión. Por lo tanto, a ese primer punto que nos referimos cuando aquí no es un tema financiero, no es que falte plata, no es que no se pagaron las licencias y se quedaron en algún lado esos dineros. Todas esas licencias fueron pagadas. Primera cosa. Segundo, hay una discusión que plantea la Contraloría en este informe, porque legalmente, desde la ley del auge, que los reembolsos a este nivel, a nivel centralizado, está en manos primero de los servicios de salud y posteriormente de las Ceremis. Entonces, lo que sostenemos nosotros, y por eso decía yo que esto ya es una discusión que tenemos que sostener con la Contraloría y llegar a cómo realmente esto se tiene que contabilizar, porque es una contabilización, porque el pago ya se hizo, nos falta la plata, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que contabilizar? Y la Contraloría sostiene que esto tiene que ser contabilizado como deuda de FONASA, cuando estas leyes sostienen que esas deudas son de las Ceremis. Ese es el punto fundamental. A todo esto, nosotros llevamos... había una discusión entre la Contraloría y la DIPRES, en realidad, de cómo se hace el ajuste contable. Y eso es lo que les contaba recién. Una postura, la de la Contraloría, por ejemplo, ha sido que el ajuste contable se haga físicamente. O sea, que se hagan todas las cuestiones que tienen que hacerse, presupuestarias, apertura de presupuesto, financiera, o sea, traspaso de recursos, a los servicios, como pagando esas licencias que ya fueron pagadas, y como ya fueron pagadas, esas plata además después se devuelvan a la DIPRES, y que hagan este círculo para hacer los ajustes contables del caso. ¿Sí? Esa es una visión. La otra visión es que eso se haga, pero contablemente, con registros, sin necesidad de transferir recursos físicos, físicamente, me refiero, entre cuentas corrientes. Es un tema contable, ¿no? Entonces nosotros decimos, claro, cuando se habla entonces de la posible falta de sostenibilidad del FONASA, se nos imputa a nosotros una deuda que nosotros creemos que es de la Seremía. Y al imputarse una deuda de la magnitud que señala el senador, por supuesto salimos con un resultado negativo. Pero sin esa deuda, el FONASA tiene 125.000 millones de resultados positivos, ¿no? Esa es la discusión, ¿no?, del tema de la licencia y el tema también de la sostenibilidad, o de que el FONASA tenga o no tenga recursos para cumplir con todas sus obligaciones financieras, que es como señala la Contraloría. Cuando se señala que hay, los pagos indebidos a terceros ya señalaba, pero también es importante tener en cuenta esto que planteaba al comienzo también, de que efectivamente hubo contabilizaciones, y eso es un error, y que está siendo arreglado, contabilizaciones de copago. Contabilizaciones de copago que como que aparecían en las cuentas de FONASA cuando esos copagos siempre estuvieron en las clínicas, porque porque FONASA no ingresa en los flujos financieros de los copagos de la MLE, sino que son las propias clínicas las que los ingresan, ¿no? O sea, las personas le pagan a la clínica el copago, no le pagan a FONASA. Y nosotros tenemos incluso imposibilidad presupuestaria de registrarlo, ¿no? Pero eso no disculpa que no tengamos que hacer contabilidad de aquello. Y ahí viene la parte compleja, cómo se hace esa contabilidad. Pero aparte de eso, ¿cierto? Evidentemente hay algunos errores que se contabilizaron como de FONASA y no son de FONASA, y eso está en reparación y están en la mesa de trabajo. Respecto de lo más importante, ¿cierto?, que puede parecer como más grave, porque es el tema de lo que se consultaba que va al Ministerio Público, son dos cuestiones, senador.
Una tiene que ver con lo que aparece en el informe como los 72.000 millones que llamo yo, porque es lo primero que aparece, que tiene que ver justamente con lo que estoy planteando de registros de copago que aparecen en cuentas de FONASA. Claro, yo entiendo el proceder de la Contraloría, porque la Contraloría dice, bueno, estos dineros fueron imputados a una cuenta de caja, ¿sí? Vamos a hablar de contabilidad, de caja, por lo tanto son dineros líquidos, son copagos que fueron imputados a caja, ¿sí? Son copagos que están en las clínicas, pero que fueron imputados a caja para nosotros hacer nuestro ajuste contable en FONASA, ¿sí? Porque no tenemos cuentas presupuestarias para eso, tenemos que hacerlo contablemente. Entonces, al aparecer un dinero en la caja, la Contraloría dice, bueno, caja es líquido, ¿dónde está esa plata? Y la respuesta de está en las clínicas no le satisface. Tiene que haber otro ajuste contable que explique mejor esta situación. Esa es la discusión. Por eso que nosotros decimos aquí no hay pagos en exceso a los prestadores en este caso, ¿no? Sino que hay una contabilización que está en discusión. Pero la Contraloría, yo entiendo, visto eso y reconociendo entonces que hay una discusión, no puede no proceder enviando los antecedentes al Ministerio Público, ¿sí? Porque podría, como dicen ellos mismos, configurar aquello que ellos plantean, que podría ser, ¿no? Que fuese dinero. Ese es un punto. ¿Cuál es el escenario posible que usted vislumbra en el Ministerio Público? ¿Dónde se va a dar la contienda? ¿Quién va a intervenir acá? ¿Quiénes van a ser intervinientes? Porque, en fondo, ¿quiénes son los comillas denunciados? ¿Es FONASA? ¿Son las clínicas? ¿Dónde va a estar la activación ahí? Si es que hay una... Sí. ¿Usted le pronostica poco futuro a esa causa penal? A entenderlo. O sea, yo creo que en tanto lo que corresponde a la causa misma, que es utilización de dineros públicos, tiene corta vía porque la explicación ni siquiera es contable en ese caso. Es la Contraloría la que necesita explicaciones contables porque esa es su naturaleza. Pero la justicia tiene que ver si los flujos estuvieron o no estuvieron y eso es mucho más fácil de demostrar. Eso es lo que ya explicamos, que los flujos nunca estuvieron, digamos, en FONASA, sino que son de las clínicas porque son parte de los copagos. Entonces, no, la verdad es que esa es mi impresión. El otro caso que va al Ministerio Público es este asunto que acabo de explicar de los informes de Medipaz. Los informes de Medipaz que son inconsistentes y que no han podido permitir que exista esa cuadratura entre los registros de FONASA y Medipaz, porque Medipaz tiene una inconsistencia. Entonces, mientras eso no se salde, que hay que hacerlo en la mesa de trabajo durante el próximo año, queda la duda de cómo fueron contabilizados esos recursos. Sin embargo, como también planteaba, el FONASA tiene un mecanismo y un sistema, aparte de la contabilidad, que establece cómo pagar los VAS, los bonos, ¿cierto?, que están perfectamente claros y están cuadrados, son consistentes. Sin embargo, lo que pide la Contraloría es la parte contable, ¿no?, que no está aclarada. Por lo tanto, la vamos a aclarar y eso también va a quedar hasta ahí, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos, digamos, ¿no? Y esos son los dos casos que aparecen con información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Dicho sea de paso, nosotros también en todos los casos aparece el sumario administrativo para aclarar todos estos temas y nosotros estamos disponibles y abiertos a colaborar en todo el proceso porque la Contraloría decidió instruirlo ellos mismos, ¿no? No que FONASA lo haga, sino que lo va a hacer la Contraloría y nosotros pondremos todos los antecedentes a disposición para que esto se haga de la debida forma. Perfecto. No sé si hay más consultas. Vamos a estar atentos y vamos a aprovechar la reunión con la Contralora también para poder solicitar la información adicional sobre este particular. Le agradecemos mucho al director de FONASA. Entendemos que después de esta reunión se retira, así que seguimos con los puntos de la tabla. Yo voy a aprovechar, hago el alcance. Son las 11:44. No hemos podido ver son las 10:44. Son las 10:44 y no hemos podido ver el tercer punto de la tabla en las 2 o 3 veces que lo hemos puesto en tabla. Pero en el segundo punto de la tabla yo querría pedir a las personas que tenemos invitados que hagan entiendo que están acá, la presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Familiares, Usuarios y Amigos de Personas con Afección de Salud Mental, señora Soledad Mura, señor Hernán Isla y señor Miguel Roja, y la trabajadora comunitaria también en salud mental, la señora Ruth Navarrete, la señora Olguita Montino y el señor Jaime Vargas.
tenemos para esos dos invitados, que son un grupo de Corfausam y también la trabajadora comunitaria de salud mental y el programa ecológico. No tenemos mucho tiempo porque necesitamos entregarle la palabra después a la ministra para que nos haga la presentación del tercer proyecto de la tabla. Así que los invitamos a pasar, que hagan una presentación lo más acotada posible respecto al tema en comento. No sé si traen presentación. Por favor, tomen asiento. Invitados cordialmente a participar en esa parte de la tabla, que es el proyecto de salud mental. Hoy recordamos, no sé, Evelyn, si usted me puede recordar, este proyecto fue aprobado por la sala que se discutiera en general y en particular, lo que significa que podemos, eso fue a requerimiento de lo que acordamos en la sesión anterior, ¿verdad? Sí, con fecha 12 de noviembre, la sala acordó discutir en general y en particular con ocasión del primer informe. Perfecto. O sea, podemos fijar plazo de indicaciones ya. Sí, antes tenemos que votarlo en general, pero como tenemos todavía invitados, yo quisiera solicitarle a los invitados, ver si vamos a tener más invitados en este tema y ahí cerrar la discusión, o sea, cerrar los invitados y fijar plazo para indicaciones. Vamos con los invitados. No sé quién va a hacer uso de la palabra, Soledad, don Hernán o Miguel. Soledad, por favor, tiene la palabra. Muy buenos días a todos los presentes, a las organizaciones presentes, a los señores diputados y senadores, a la señora ministra. Gracias por la invitación. Me presento, soy Soledad Mura, presidenta de la Corporación Nacional, coordinadora de familiares, usuarios y amigos de personas con afección mental. Nos acompaña el dirigente fundador, don Miguel Rojas, y el dirigente nacional de Concepción, Hernán Isla. Nuestra presentación va enfocada en el proyecto de ley de salud integral, de salud mental. Nosotros como organización reconocemos y valoramos el envío al Parlamento de parte del Ejecutivo del proyecto de ley de salud mental integral. Nuestro apoyo va más adelante, va porque es una iniciativa que viene a dar respuesta desde hace muchos años atrás, por más de 20 años. No dejamos de reconocer que las autoridades de salud mental también por muchos años llevaron adelante esta iniciativa, que incluso por muchos años fuimos invitados a discutirlas. No podemos dejar de reconocer que la salud mental, su tratamiento, la protección de las personas con afección de salud mental en Chile tuvo un significativo avance. El año 2000 se puso en marcha el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría y se logró un desarrollo cualitativo. Se tomaron otras medidas en pos de cautelar la protección de los derechos de las personas con afección de salud mental. En el mismo plano pudimos darnos cuenta que este avance ha sido insuficiente, falta de presupuesto, la protección y cuidado de las personas no están plenamente garantizadas, la infraestructura es insuficiente, hay falta de profesionales, muchos de ellos con situaciones contractuales irregulares. Por ello, nos permitimos expresar nuestros puntos de vista y propuesta referida al proyecto de ley. Nuestra realidad es que pertenecemos a un grupo vulnerable que con mucha facilidad no les son respetados sus derechos esenciales. En el día a día experimentamos no solo el sufrimiento propio de la discapacidad psicosocial o del trastorno mental, sino también la carga escondida del estigma y la discriminación. En el mundo, según la OMS, la proporción de personas con discapacidad psicosocial mental está creciendo, ha sido una llamada pandemia silenciosa. En nuestro país no es ajeno a este fenómeno. Chile es uno de los países de la OCDE con menor aporte público para financiar el gasto de salud mental. Estamos por debajo de muchos países de la región. En participación efectiva, el concepto de políticas públicas se ha ido modificando desde varios años. Se ha venido promoviendo la participación de la sociedad civil y la comunidad, la participación, discusión y análisis de las políticas de salud mental. Esto ha manifestado por medio de múltiples declaraciones de la OMS y las Naciones Unidas. Chile debe retomar y profundizar esta práctica tan necesaria. Consideramos que el proyecto de ley debe plantear claramente esta necesidad.
vemos varias brechas: la participación interministerial, la profundización de la salud mental en el modelo comunitario, la falta de presupuesto, la protección y cuidado de las personas no están plenamente garantizadas, la infraestructura es insuficiente, hay falta de profesionales. Con respecto al financiamiento, el proyecto de ley, las declaraciones de proyectos son contundentes, pero nos preguntamos cómo se efectuará todo lo propuesto. En el artículo 12 se menciona la asignación de recursos y de la instalación de un organismo de monitoreo, evaluación de gastos destinados a la salud mental y a la definición de objetivos sanitarios. Entre los países de la OCDE estamos al final del listado con un 2,14% del PIB. La OPS recomendó a Chile al año 2010 llegar a un presupuesto del 6%. El desarrollo, la protección y la inclusión de las personas está ausente en el proyecto. Reiteramos el saludo a todas las organizaciones, a la Comisión de Salud, que ya en el pasado participamos en otra discusión. Creemos que esto ayuda, digamos, ¿Su nombre, perdón, don? ¿Usted es don Miguel? Yo soy Miguel Rojas, disculpe. Don Hernández, ¿quién está? Perfecto. Lo que decía de que en el pasado participamos en discusiones de otros proyectos de ley y creemos de que la participación de la sociedad civil es muy importante porque fortalece la democracia. Y creo que una de las cosas importantes también es que los legisladores conocen cómo recibe la sociedad civil, digamos, las propuestas y también puede existir la posibilidad de mejorarlas. Lo que decía Soledad en torno a la participación interministerial. Se da los lineamientos, pero no se dice cómo y con qué se financiará. Consideramos, para hacer efectiva la salud mental, como lo manifiesta el proyecto, implica la obligación del Estado de adoptar medidas progresivas que permitan el disfrute de este derecho, facilitando y proponiendo los medios necesarios para su realización, lo que implica el deber de aumentar gradualmente los recursos financieros, humanos y de infraestructura para garantizar el derecho a la salud mental. Consideramos que esta parte es muy importante porque la salud mental debe estar presente en todos los ámbitos del país. Vemos muy importante, digamos, el acercamiento del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, el tema de salud mental. También sería muy importante que participara más abiertamente educación, el trabajo. Así que la propuesta de participación interministerial nosotros la encontramos muy necesaria. El modelo comunitario. Se ha mencionado a los centros de salud mental comunitario, principalmente donde se atienden las personas con problemas graves de salud mental que requieren ser reconocidos, mejorados su infraestructura y recursos, servicios de especialidad ambulatoria. Hoy día contamos, de acuerdo a las informaciones que tenemos, 103 COSAM y 59 equipos en CAE, por lo que persiste una brecha al 2021 de 179 COSAM. Necesitamos que estos existan en todas las comunas y regiones del país. En los servicios de hospitalización leemos que solo, lo dice el proyecto de ley, podrán. Creemos de que podría manifestarse allí, deberán estarlo. 37.703 hospitalizaciones psiquiátricas en la red pública de salud, que representó un 6,8% de 10 camas. Existen en la red pública 1.020 camas de hospitalización psiquiátrica, adultos y 246 infantos adolescentes. Faltan, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, faltan 552 camas de hospitalización psiquiátrica, adultos y 134 de infantos adolescentes para cubrir el estándar planificado de la red. Existen 803 plazas en hospital de día adulto y 209 en hospital de día infanto adolescente. Esta es una de las modalidades de atención con mayores brechas en el país. Y todos lo hemos dado cuenta que lamentablemente en nuestro país y en la sociedad en general, en muchos países, ha habido un incremento, digamos, de enfermedades psiquiátricas en jóvenes y adolescentes, incluso niños. Por eso creemos de que es importante potenciar este sector. Más profesionales creemos que hacen falta, disminuir la lista de espera, difusión y capacitación a los profesionales y sociedad civil con respecto a la aplicación de este modelo. Indudablemente que nosotros planteamos que falta esto, falta lo otro. Nosotros lo que pasa es que estamos señalando. Ahora, la forma como llegamos a eso, esa es tarea del país en conjunto.
Las investigaciones. ¿Por qué mencionamos esto? Porque el proyecto de ley lo plantea. Es un tema importante y complejo, pero también es importante garantizar la protección y derechos de los usuarios que participan en ello. En primer lugar, establecer el consentimiento informado válido. Tiempo atrás se discutió esto, que sea un consentimiento informado válido. Proteger la dignidad de las personas que no están en condiciones de expresar su voluntad. No solo nos debe interesar los escritos de los investigadores, que el proyecto resalta mucho. Ahora, el tema es el siguiente, de que yo creo que esto lo tienen en carpeta, digamos, el Ministerio de Salud, en torno a los planes, digamos, a futuro. Consideramos que el aumento de la población también ha jugado, digamos, a favor, digamos, de las largas listas de espera. La migración, el aumento considerable de los nuevos usuarios afectados por trastornos mentales derivados de la pandemia. La necesidad de efectuar como país un estudio, encuesta epidemiológica para conocer el universo de personas con afección y trastorno de salud mental. Eso es algo que está pendiente. Que, aparte de lo que efectúa Senadi, creemos que es importante, digamos, hacer un estudio epidemiológico. La participación. La sociedad civil, los familiares y usuarios no están siendo considerados las propuestas de este proyecto. Consideramos que el fortalecimiento de la comunidad y sus organizaciones, promoviendo y potenciando en donde se encuentra la respuesta a las necesidades de las personas con sus diversas realidades. La Secretaría Ejecutiva de CONAPREM, después de 20 años con aporte de representantes de la sociedad civil, participaron, digamos, hoy día no plantea, se elaboró una norma en la cual dentro de la Secretaría Ejecutiva solamente habrían profesionales. Y en el proyecto de ley se plantean que participarán solo 3 profesionales que cumplirán la labor directiva. Creemos de que es muy importante la visión, digamos, de los profesionales, de los colegios médicos, de las organizaciones, en este trabajo tan importante que tiene que desarrollar la Comisión Nacional. En regiones, la responsabilidad de protección de derechos plena junto a profesionales serían familiares y usuarios. Consideramos que es un retroceso el alejar a la sociedad civil, familiares y usuarios de asumir responsabilidades directivas, cumpliendo la labor que por más de 20 años fuimos un sustento importante para el buen funcionamiento de la Comisión Nacional. Creemos que está pendiente una conversación con la autoridad de salud para expresar, digamos, en extenso este punto. Muy buenos días, agradecer la invitación, saludar a los distinguidos senadores y público en general. Mi nombre es Nanis Lamaro, soy protesorero de la Corfausan y soy dirigente de la octava región de la COASAM. Disculpe. Yo les voy a pedir que vayan redondeando porque tenemos otro invitado ¿Sí? y la sesión se nos está terminando y necesito darle la palabra a la ministra de Salud, así que le pido máximo 2 minutos ¿Sí? para No, cerrar. sí, Tenemos otro invitado y voy a aprovechar de prorrogar la sesión por espacio de 20 minutos para efectos de que la ministra pueda hacer su presentación. Por favor. Ya, sí. Le decía que soy dirigente de la octava región de la COASAN, una coordinadora de agrupaciones de salud mental, y hemos estado preocupados de que la comunidad pueda participar en las decisiones, sobre todo en esta ley importante. Tenemos la ley 21.300 que, como dijo el senador Castro, no tiene reglamentación, por lo tanto ha sido difícil su implementación, pero es lo que tenemos y lo que se está trabajando. En cuanto a la desinstitucionalización, el proyecto habla de un proyecto que está planteando un artículo que lo modifica y que este tipo de organismo va a ser trasladado y transformado. Lo que nosotros queremos es que sí se creen dispositivos alternativos que sí permitan en ciertos grados algunas personas puedan ser atendidas e internalizadas, y no como un hospital psiquiátrico, sino como una institución a cargo de la comunidad. Hablamos que hay falta de recursos, hay rotación de profesionales por lo mismo, por lo tanto, como lo dijo la Soledad y como dijo don Miguel, es importante pensar en los recursos sean un poco más del 2,14% del PIB, que eso nos permitiría llegar y hacer otro tipo de implementaciones. Una adecuación cultural también de los servicios que realmente se está haciendo, que es la adecuación con los temas específicos, sobre todo de creencias culturales, de minorías étnicas y personas con creencias y tradiciones diversas. También es importante que en la ley se mencione lo que hay funciona, pero es importante fortalecerlo. Y el programa de integración escolar, que también todos lo conocemos, que hay un proyecto de ley que son los PIE. Sí. Sí, es verdad.
Vamos. Abrimos la ventana y... ¿Sí? Por último, estamos hablando que también es importante los programas de integración escolar que no se contemplan dentro de la ley, aumentar la cantidad de pie en los colegios, capacitar a docentes, asistencia de educación y dificultar a los docentes también en tratar temas de salud mental. Así que es importante considerar estos temas para mejorar la ley que tenemos. Gracias. Perfecto. Hay una preocupación constante del senador Castro, me parece relevante respecto al tema de los niveles de CO2 en el ambiente. Sí. Está muy bien. Vamos, dejemos abierta la puerta, por favor. Muchas gracias. Tenemos a los siguientes. Muchas gracias a nuestros invitados. Tenemos, entiendo, otra presentación. Por favor, tomen asiento en la mesa y vamos. Sobre la presentación, ustedes dejaron la copia a la Secretaría, ¿verdad? Perfecto. Tenemos a Ruth Navarrete, Olguita Montino y don Jaime, no viene con ustedes, parece, ¿sí? Don Jaime Vargas, ¿también? Ah, acaba de salir. Bueno, se incorpora entonces. Por favor, tienen la palabra para que puedan... ¿Tienen una presentación? Impecable. ¿Cuánto dura la presentación más o menos, señora Olguita? 10 minutos. Tratemos de acotarla lo más posible para que alcancemos a... Vamos. ¿Estás listo? Ya. Bueno, en primer lugar, saludar cordialmente a cada una de las personas presentes. Mi nombre es Ruth Navarrete Ramos, trabajadora comunitaria en salud mental, formada en el programa ecológico en salud mental comunitaria, el que vamos a hacer una brevísima presentación para contextualizar el origen y cómo es que surgen nuestras reflexiones, que son muy breves y precisas respecto del proyecto de ley integral de salud mental. Comentar que traemos el saludo de las familias participantes del programa, que en estos momentos son alrededor de 1.400 familias participando en la cuarta, quinta y región metropolitana. Para comenzar, comentarles que el programa ecológico en salud mental comunitaria es, como bien sabido, un modelo de trabajo y que se contextualiza en una estrategia en salud mental comunitaria que incluye un conjunto de segmentos funcionando en los territorios. Y que agrupa y que funciona a través de la grupalidad como segmento base de trabajo, como una herramienta que considera a la familia como unidad de trabajo. No de manera individual, sino que la familia y su contexto inmediato en el territorio. ¿Y esto para qué? Para realizar cambios de estilo de vida en las familias. Por lo tanto, es un programa de larga data que se requiere que las familias y las comunidades, una participación de larga data mínimo de las familias participantes de 5 años en el programa, como mínimo, para poder hacer verdaderos modificaciones y cambios de estilo de vida que sean más saludables. A través de un trabajo voluntariado. Entonces, las personas que nos encontramos acá con mis amigos, somos voluntarios junto a muchos otros, como les decía, en la cuarta, quinta y región metropolitana. Y uno de los aspectos importantes es el fortalecimiento de la participación social, la autogestión y combinando los saberes, el saber científico con el saber popular. Y aquí quisiera hacer una puntuación en términos de valorar la invitación a estar presentes acá como organizaciones, porque consideramos que estamos en un proceso de hacer cada vez mayor la participación social. El programa funciona en Chile hace 30 años y esto de manera ininterrumpida. Actualmente estamos funcionando en las regiones que le estaba comentando. El origen del programa es gracias al fundador del programa, que es el doctor Mauricio Troncoso Zambrano, un psiquiatra social,
que funda este programa en esos años y los aportes que se inician al interior de este programa fueron disruptivos y anticipatorios desde el comienzo y, por supuesto, resistidos, especialmente por las comunidades científicas en salud mental. Desde el inicio se impulsó la autogestión, los grupos de autoayuda multifamiliares, el autocuidado y la educación continua como un espacio abierto y gratuito. La actual directora del programa es la psicóloga Adriana Belis Ramos, quien ha trabajado desde los inicios junto al fundador del programa, que falleció en el año 2021. Los pilares del programa tienen que ver con un abordaje multifamiliar. Cuando hablamos de que son grupos de autoayuda multifamiliares, lo que se realiza ahí es un abordaje multifamiliar de las situaciones que vivimos las familias y las discutimos, las conversamos y se producen en un espacio de escucha, de respeto y de cariño. La unidad de trabajo, como lo había dicho hace un instante, pero vale la pena repetirlo, es la familia sin selección para ser parte del programa. Las familias ingresan sin ningún criterio de exclusión. Preconiza tanto la descontaminación de las ideas, ahí su nombre ecológico, como del ecosistema, permitiendo transformar las vivencias dolorosas, tristes y negativas en un crecimiento y desarrollo de las familias participantes. Esto transformado en conocimiento y experiencia que se entrega a otras familias a través del ejercicio del voluntariado, incorporándose a los diferentes segmentos del programa, como grupos de autoayuda multifamiliares, comités autogestores, que son los que planifican el desarrollo del programa en los territorios. Educación continua y permanente en 3 niveles. Primer nivel, en la comunidad, abierto y amplio, donde pueden participar dueños de casa, los participantes, familias de los grupos de autoayuda multifamiliares, profesionales, dirigentes de los territorios, a fin de conocer conceptos en la práctica, muy básicos de salud mental comunitaria. Y bueno, después segundo nivel para quienes quedan motivados de participar y también la primera acogida. En cuanto eso, desde ahí es que surgen nuestras reflexiones, desde familias participando por 30 años, 20, y que valoramos, quiero repetir, el hecho de poder manifestar nuestra opinión respecto del proyecto de ley. Y en ese sentido, entonces, valoramos la propuesta de una nueva institucionalidad como la Comisión Interministerial que propone el proyecto de ley. Sin embargo, consideramos necesario incorporar a la comunidad, a las organizaciones comprometidas con el trabajo. Todo esto que yo les he estado señalando lo hacemos como familias organizadas en el territorio y ofrecemos, por ejemplo, disminuir las listas de espera. Eso se produce en un CESFAM. La atención psicológica es una vez al mes. Si el psicólogo se enferma, hay un mes que no hay atención porque está con licencia y podría ser entonces mayor la frecuencia de las sesiones. En el grupo de autoayuda multifamiliar en el programa, las familias asisten 4 veces al mes porque funciona una vez a la semana. Y en ese sentido, posibilita disminuir y acoger a las familias y que tengan este espacio de contención, de abordar sus dificultades de manera horizontal entre los vecinos. Y entonces consideramos, considerando esto que se realiza en el territorio, pensamos que es importante, tal como lo señalan los amigos de Corfausam, la importancia de incluir a la comunidad educada en salud mental, que trabaja en salud mental, que sea parte de, como un equipo, no de manera aislada. Y ahí entonces, para de verdad hacer que la ley sea integral. Es integral cuando llaman a los 10 ministerios a que sean parte de la comisión, pero si se queda ahí sin representación de la comunidad, consideramos que
queda segregado en los análisis que allí se puedan hacer. También nos preocupa que en el proyecto de ley la concepción de los cuidados en salud mental aparecen como suscritos exclusivamente a los de tipo sanitario o sociosanitario. Esto tiene mucha relación con la observación anterior, dejando fuera el rol de la comunidad a través de las diversas organizaciones comunitarias de la sociedad civil que contribuyen a los cuidados comunitarios. Están señalados los artículos ahí, he olvidado leerlos, a los artículos a los que me estoy refiriendo. Sugerimos también que se promueva en este proyecto la inclusión de las organizaciones comunitarias y que se definan recursos económicos que favorezcan este trabajo toda vez que sea necesario y que se definan además los mecanismos para hacer uso de estos recursos y la forma de ir incrementándolos acorde a las necesidades de la población y de los territorios de acuerdo a sus diferencias. Sugerimos también que se valore y que se le dé valor a la participación comunitaria, no como una participación más, sino que como una participación como un elemento fundamental en la política pública de salud mental. Y entonces para considerar a las personas, sus familias y comunidades, no solo de manera instrumental o consultiva. Esto implica como un elemento mínimo que se dé en las relaciones. Por ejemplo, si tenemos contrapartes en los CESFAN, acá, por ejemplo, entonces que se dé respuesta a las solicitudes, a las recomendaciones y que se haga una retroalimentación de lo que estamos señalando, recomendando, opinando. Y finalmente nos gustaría invitar a esta Comisión de Salud a reflexionar de la necesidad urgente de que como país contemos con una ficha clínica electrónica única que permita contar con información relevante para asegurar la continuidad de los cuidados. Ocurre mucho que hay personas que se atienden en un lugar, están de viaje, o las personas que están en situación de calle, y si no está la información de manera electrónica, se pierde información relevante. Agregar que hay que todo lo que comparten nuestros compañeros de la CAUR-FAUSAM, estamos muy de acuerdo con cada uno de sus comentarios, de sus recomendaciones. Dejo a mis compañeros. Es que no tenemos más tiempo, vamos a tener que hacer algunas preguntas de los señores parlamentarios, pero tengo a la ministra de Salud, así que estamos con el tiempo listo. Senador Castro, ¿usted quería hacer un comentario? Quiero hacer una pequeña reflexión que se la dejo plantear a la ministra, tal vez para una próxima sesión por los tiempos. Estamos próximos a votar seguramente la próxima semana en general, antes de entrar a la indicación. Entonces, de todo, estábamos revisando, este proyecto ingresó el 25 de julio, o sea, lleva 4 meses de tramitación en el Senado. A mí me quedan 4 dudas, que son grandes, para efectos de... Y las pueden escuchar las asociaciones también. 4 dudas generales del proyecto de ley, considerando que es una iniciativa necesaria que ocurra como prioridad. Uno es que hasta la fecha no sabemos de los reglamentos de la 21331, que es la Ley de los Derechos y Deberes en Salud Mental en Chile del año 2021. O sea, 3 años y un día, 1000 días sin reglamento. ¿Cómo entramos a una nueva ley de salud mental sin reglamento la anterior? 2, el informe de brechas que entregó el Ministerio de Salud hará 1 mes y medio, 2 meses aproximadamente, es bien lapidario. 35.000 pacientes en lista de espera de salud mental y un déficit de hasta 50% en camas de internación. Especialmente a mí me llama la atención los relatos de otros expositores que han hablado de los COSAM, que son los centros ambulatorios de salud mental, que tienen enormes demandas y esperas hoy día, no siempre cuentan con los debidos profesionales acreditados, psiquiatras especialmente, y todo lo que se ha denominado el proceso de desinstitucionalización, que es una oleada que deja a la intemperie precisamente las brechas de cama, porque cuando se busca legítimamente ambulatorizar todo en materia de salud mental, tenemos un problema de arrastre que son qué hacemos con los casos que efectivamente requieren internación. Por ejemplo, los casos sociosanitarios que son múltiples, miles en Chile,
Ya vino aquí el director del Hospital Horvit y lo graficó claramente, cómo ese problema está latente todos los días. Por ejemplo, los problemas de los reos inimputables, que son un caso para los tribunales hoy día, donde ubicar a esas personas que al final terminan en un pabellón, terminan en una cárcel, terminan asesinados, terminan suicidados, siendo enfermos, inimputables por una razón psiquiátrica. Y por último, el financiamiento, porque este proyecto de ley, al revisar, viene con recursos muy chiquititos, 2.865 millones al año, imputables a la partida presupuestaria del sector, glosa de salud, que pero no tiene dinero marcado. Y resulta que el problema financiero es clave porque el compromiso del presidente de la República al iniciar el gobierno en programa oficial es duplicar el gasto de salud mental respecto al gasto en salud, que era de 2.6 a 6, prácticamente, así se denunció. Y eso no ha ocurrido en estos 3 años. Entonces yo lo que no puedo entender es que si hay una voluntad empeñada, 2 leyes recientes, la del 2021 y este proyecto de ley, no sube el presupuesto, no hay reglamento del anterior, las brechas están ahí, en camas, en listas de espera, en lugares de atención. ¿Cómo hacemos con este proyecto de ley? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo lo quiero ser bien sincero en esto porque nadie está en contra de la idea de que haya nuevas definiciones en salud mental, nadie está en contra de eso. Pero el modo como viene planteado esto queda corto, francamente. Yo sé que esto no es un problema estrictamente del Ministerio de Salud, sino también de Hacienda, cuánto se coloca para demostrar, pero esto yo lo veo bien complicado, presidente, para serle bien sincero, porque nosotros no podemos hacer leyes que terminen siendo letra muerta. No puede ser, no, yo no voy a estar para eso, yo creo que nadie de nosotros. No queremos retórica en esto. Queremos de verdad cumplirle a la gente que está hoy día con problemas graves de salud mental, post-pandemia, todo lo demás, con una nueva ley, pero que signifique un paso, no una declaración, sino que un paso concreto en las coberturas. Hasta ahí quiero llegar yo, porque esa es mi reflexión antes de que lleguemos a la hora de votar después. Senador, ¿tiene algo más para pasar al tercer punto de la tabla? Porque no quiero que nos pase otra sesión donde la ministra no pueda hacer la presentación del proyecto. O sea, Sí, o sea, solo rescatar, agradecer ambas exposiciones. Yo lo que entiendo también como énfasis de las exposiciones de hoy es el tema del rol de la comunidad con experiencia en salud mental en este proyecto de salud. Entonces, algo que al menos en la discusión en particular vamos a tener que ver, porque lo que entiendo es que ustedes observan que hay una ausencia de un rol que sin duda que es importante para abordar una ley de salud integral en salud mental. Y creo que, claro, lo otro, el tema de los presupuestos, presidente, porque el proyecto en general contempla una política nacional de salud mental y su plan de acción. Y los únicos recursos que contempla la ley, los 2.800 y tantos millones que mencionaba el senador Castro, es para la creación de un comité interministerial. Entonces también creo que en eso es algo que tenemos que abordar en la segunda etapa de debate de esta ley. Agradecer sus exposiciones. Muchas gracias. perfecto. Pasemos al punto 3, ministro. Yo entiendo que usted está también con la premura de que un tema que ha estado en la tabla durante las últimas sesiones no hemos podido llegar, o sea, por tanta agenda. Así que le ofrecemos la palabra para que por lo menos haga la presentación y en función de eso ya partimos con la presentación de este proyecto, la tramitación de este tema. Sí. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores, y también a las agrupaciones que vinieron a hablar sobre el proyecto de salud mental y agradecer el apoyo en general que le dieron la idea. Muy breve decir que el tema del reglamento para estos temas de salud mental está en Contraloría, que los temas reglamentarios han sido complejos porque hay un ir y venir y además que también lo estuvimos actualizando. Contralora, porque en el fondo nosotros entendemos de que hay una cuestión ahí cruzada de ¿quién tiene la pelota? ¿Se la tienen ellos? No, es que los reglamentos normalmente tienen una tramitación en la que se va y vuelve. Sí, eso es lo normal, no es que haya una controversia. Y además en este caso el reglamento fue también adecuado a algunos elementos que no fuera contradictorio con este proyecto de ley. Entonces eso también se cauteló. Sobre la brecha de recursos, ciertamente que hay una enorme brecha de recursos en salud mental. Nosotros nos hacemos cargo de ello, pero también nos hacemos cargo de que es difícil la medición de cuánto es lo que se gasta al día porque nosotros no tenemos un sistema de salud porque además no se recomienda que tenga una línea vertical de financiamiento hasta la atención primaria. Recordemos que nosotros en salud mental hemos reconocido la prioridad de algunos problemas desde los primeros decretos GES
que tenemos una atención integrada en la atención primaria y que no es fácil hacer ese cálculo, y por eso en el proyecto de ley se incorpora un mecanismo justamente para dar cuenta de efectivamente cuánto se gasta en forma más general y más real. Hay un artículo especial de eso, hay artículos para mejorar la evaluación de las necesidades de salud mental a través de una encuesta específica de salud mental, hay un mecanismo con la DIPRES para tener una mejor vigilancia respecto del gasto de salud mental y que no sean estimaciones muy indirectas respecto efectivamente lo que se gasta en el tema de salud mental, y tener por lo tanto una línea base más consensuada y real respecto a cuál es la situación actual de ejecución presupuestaria en relación a cualquier programa de salud, porque nosotros no tenemos un médico que solo atienda en atención primaria salud mental, sino que lo hemos capacitado a todos para ello. Además de los centros especializados. Y sobre las hospitalizaciones, estamos ciertamente conscientes de que hay una brecha de hospitalizaciones. De hecho, se ha estado invirtiendo en aumentar las camas psiquiátricas, y en el proyecto también existe esa posibilidad. Solo como muy breve, pero en todo caso pienso que es importante dar cuenta más en detalle cuando empecemos en la votación de estos elementos que les han provocado dudas. Pasando al segundo tema para el cual veníamos nosotros, la progresión del procedimiento de asistencia para morir. Estos son proyectos de ley refundidos que incluían los cuidados paliativos y pasaron a su segundo trámite constitucional en el Senado el 24 de abril del 2021, sin movimiento desde esa fecha. Con posterioridad se tramitaría y se consagraron la Ley de Cuidados Paliativos 21.375, lo que ya genera una necesidad de actualizar este proyecto de ley para sacar elementos que ya quedaron legislados en la Ley 21.375. Y ese consagra los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves, que fue publicado el 21 de octubre del 2021, entrando en vigor el mes de marzo del 2022. Sobre el tema de cuidados paliativos también se ha expresado la duda respecto de cuál es la real cobertura que tienen estos cuidados paliativos. Nosotros hemos estado revisando esos antecedentes porque se ha planteado en distintas circunstancias, y lo que tenemos de información es que de acuerdo a las proyecciones iniciales de las personas que necesitaban cuidados paliativos, eso se ha logrado. Sin embargo, hay nuevas estimaciones respecto de otras personas que requieran cuidados paliativos, y también pensamos que podríamos traerle esa estadística en una próxima sesión, porque sé que es un tema que ha generado inquietud. Por razones de armonía, este proyecto busca eliminar la inclusión del derecho a los cuidados paliativos, porque están en los proyectos refundidos, porque ya se encuentra consagrado en las personas y regula los derechos y deberes que tienen todas las personas en relaciones con acciones vinculadas a su atención de salud, como en la Ley de Cuidados Paliativos. En general, se mandará a que respecto a los pacientes solicitantes de la asistencia médica para morir se apliquen todos los derechos y deberes contenidos en la ley respectiva 20.584, que incluye el derecho a la información y a ser informado en consideración a su edad, condición personal y estado emocional, dificultades de entendimiento o estados de alteración de conciencia, derecho a la asistencia religiosa o espiritual, derecho a los cuidados paliativos, derecho a la compañía de familiares o amigos cercanos, derecho a otorgar o denegar sus voluntades, someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, y el derecho a un trato digno. Lo que pretende de parte del Ejecutivo fijar un método para proteger las garantías de los pacientes y los equipos de salud, además de evaluar el estricto cumplimiento de los requisitos que la ley imponga. Este método es un examen ex ante, eso es una propuesta que nosotros tenemos como Ejecutivo, del cumplimiento de los requisitos por parte de una comisión técnica y que valorará la lex artis médica para determinar en particular el mérito de los diagnósticos en que se funde la solicitud y el carácter de condición o enfermedad grave e incurable o terminal que justifique la práctica de la eutanasia caso a caso. Se resguardará que la exención de responsabilidad penal proteja a todos los que se involucran en el procedimiento de eutanasia siempre que se cumpla a cabalidad todos los conceptos de la ley. Y en esto, muy breve, se hicieron dos esquemas para facilitar el entendimiento. Hay una primera de la solicitud, una primera solicitud hacia el médico tratante, el que puede tener, por cierto, objeción de conciencia. Tiene que haber una voluntad posterior al diagnóstico, no solo al momento del diagnóstico, sino que en cualquier momento que la persona en su proceso mórbido pida este acceso. En 15 días tiene que haber una solicitud reiterada. Para aquello tiene que haber requisitos de forma y fondo y un protocolo del Ministerio de Salud que regula ese procedimiento. Con esta solicitud reiterada se va al comité que hace una evaluación ex ante
hace un análisis del mérito y revisa y evalúa los antecedentes para llegar a una decisión en apoyo o no a la solicitud del paciente. Como aparece ahí, hay una manifestación de voluntad esencialmente revocable en cualquier momento del proceso. Eso también se ha resguardado. O sea, la persona no basta con que en algún momento haya dicho, bueno, yo en el fondo así no quiero seguir viviendo con este dolor, sino que en cualquier momento podría efectivamente revocar esa decisión como una garantía para los pacientes. También se considera una voluntad anticipada que tiene una progresión. Hay un documento de voluntad anticipada para asistencia médica para morir, que tiene que ser ante notario, con requisitos también de forma y fondo y con una voluntad incluso previa al diagnóstico. Podría existir. Hay registro de documentos de voluntad anticipada con una voluntad de recibir asistencia médica para morir en casos calificados por la ley y un acceso a médicos y a una nómina pública como una constatación del cumplimiento de los supuestos, de hecho, para la práctica de asistencia médica para morir. Aquí nuevamente tiene que ir a una comisión y esa comisión nuevamente tiene que recabar los antecedentes de forma y fondo y tiene que pronunciarse respecto si esto se aprueba, si cumple los requisitos o no, y nuevamente existe una posibilidad de manifestación de voluntad en cualquier momento del paciente, aun cuando haya referido una voluntad anticipada de, por cierto, el arrepentimiento hasta el último momento, que es algo que nosotros tenemos que resguardar. Entonces, lo que se ha tratado de resguardar es el derecho de los pacientes a solicitar este procedimiento, el derecho de los tratantes a tener un proceso en el cual puedan tener una objeción de conciencia o puedan justamente dar seguimiento a esto con una garantía de que hay un tercero, una comisión especialmente nombrada y con protocolo que le va a ayudar en esta decisión a efectivamente revisar si se cumplen todos los preceptos que define la ley. Para efectivamente derivarlo en caso de que haya objeción de conciencia o aplicar los procedimientos según se defina en el mismo proyecto de ley. En general se ha tratado de tener una revisión con todos los comités de ética y expertos en bioética, que también nos acompaña la doctora Jimena Luengo, que está acá, aquí la vi que se cambió asiento, que es la encargada del Departamento de Bioética del Ministerio. Se ha hecho un proceso bastante extenso de consultas para la propuesta de indicaciones del Ejecutivo, que por cierto estamos abiertos al momento que ustedes quieran que lo discutamos, y efectivamente se ha recabado la información de muchos expertos y especialistas de distintas áreas de derecho, de ética, de la Academia de Medicina, del Colegio de Médicos, y se ha tratado de dar cuenta de las distintas observaciones. Por cierto que en esas observaciones hay opiniones de distinta índole y naturaleza, las que han tratado de ser registradas en el proceso de elaboración de lo que nosotros pensamos pudiera ser la propuesta de indicaciones del Ejecutivo, y estamos abiertos, por cierto, a la discusión del proyecto y a lo que ustedes planteen cómo se pueda seguir con la discusión de este proyecto. Gracias. Perfecto. Señores senadores, estamos justitos en la hora, pero para que aprovechemos de hacer algunos comentarios. Perdón, presidente, muy breve. Bueno, este proyecto me tocó a mí, seguramente usted también, la votación en la Cámara de Diputados en su época, el año 2021, en su primer trámite. Yo lo aprobé en esa época, naturalmente con enmiendas que hoy día hay que corregir, han pasado 3 años. Creo que este es un tema que es necesario que la sociedad chilena discuta. Me parece que está a las alturas de las circunstancias hoy día, tanto el origen de la vida y el fin de la vida, el aborto, la eutanasia, para decirlo blanco y negro. Yo esperaría que en las próximas sesiones pudiéramos, presidente, escuchar algunos expertos, partiendo por el Ministerio de Salud, sobre... Doctora Jimena Luengo, ¿quién es? Perfecto. Experta, sí. Sobre 3 cosas, sobre el proceso calificatorio, cómo hacer que haya un proceso calificatorio, porque esto no es a libre voluntad nomás que alguien diga yo quiero morir porque me siento así o me siento así, pero que tampoco sea una burocracia imposible de cumplir ese itinerario de calificación, 1. 2, ¿cuál es el rol de los distintos prestadores que están involucrados en ese proceso de dirimir si realmente están las condiciones o no? De manera tal de que ese proceso esté muy bien ordenado y arreglado y permita, obviamente, discriminar un cuadro depresivo profundo, que muchas veces es la voluntad expresada de alguien que desea morir, ya sea porque está afectada por una enfermedad terminal, pero vive con un cuadro depresivo y solicita
dejar de existir, ¿verdad?, por una razón que se pueda despejar claramente, al igual que las sustancias o medicamentos o drogas que puedan influir sobre ese discernimiento. Y 3, ¿cuál es el rol del que suministra finalmente una sustancia letal a una persona? Ahí hay un tema de conflicto médico también no menor, vía juramento hipocrático, que yo lo admito de inmediato, porque el juramento hipocrático evita la suministración de sustancias, drogas o supositorios letales, más o menos, diciendo lo que Hipócrates a la época. Entonces hay un tema ahí que en la objeción de conciencia está recogido, pero también en la práctica, cuando esto llegara a ocurrir, ¿con qué va a suceder? ¿Quién va a ser el facilitador de ese acelerante del fin de la vida en la hora final? Solamente lo enuncio, que son temas que habrá que profundizar en su momento próximamente. Gracias. Senadora Órdenes. Gracias, presidente. O sea, hoy estábamos llamados a conocer un poco los primeros antecedentes y me parece que este es un debate necesario en Chile. Tengo la impresión que a nivel de la sociedad están condiciones para iniciar un debate serio. Evidentemente que no es sencillo, dado que ya tiene un trámite. Creo que es interesante conocer ahí los detalles, porque yo me inclino por el tema del rol del comité. O sea, creo que la calificación efectivamente va a ser un tema más complejo de abordar, pero evidentemente estamos acá para abordar también las soluciones a situaciones de ese tipo. El tema del derecho a retractarse me parece que es algo evidente prácticamente, y claro, a mí este comité es lo que me provoca probablemente voy a tener mayores consultas, porque el doctor Castro hablaba del tema de que no sea un proceso burocrático. También a mí, como no conozco el proyecto en detalle, que no aparezca también como un ente de veto. El tema también de los profesionales médicos, la objeción de conciencia. Entonces creo que tiene hartas variables que vamos a tener que abordar, pero quiero valorar porque este es un proyecto que han sido distintas mociones a lo largo de la historia de la ley. Nosotros siempre nos quedamos con los últimos autores, pero claramente acá había un esfuerzo por abrir un debate en Chile que es necesario y que yo creo que como comisión también creo que es importante que lo demos. Eso de mi parte por ahora, y muchas gracias a ambos, y supongo que también a la doctora Jimena Luengo la vamos a tener ahí como especialista dentro de las primeras audiencias. Muchas gracias. Sí, tenemos varias solicitudes de audiencia en este tema. Este es un tema que no va a ser de simple discusión. Yo entiendo además que parte de las críticas que se han hecho respecto de la oportunidad, yo sé si muchas veces se piensa que nunca hay oportunidad de discutir estos temas, pero por la crisis que tenemos hoy día en materia de listas de espera, estar en la Comisión de Salud con este tema en particular. Pero yo no tengo inconveniente, se lo he manifestado a la ministra, que es parte de la iniciativa además y las facultades que tiene el Ejecutivo de poner la agenda legislativa y la urgencia. Quizás solamente poner un punto de contraste que creo que es fundamental desde la perspectiva de que los cuidados paliativos no son un requisito para acceder a la eutanasia. Desde ese orden de cosas, considerando la legislación vigente, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que establece que hay un derecho de que a nadie se le puede prolongar artificialmente la vida por medios mecánicos. ¿Cómo conjuga con casos particulares que a ustedes les haya tocado tomar conocimiento? Hay algunos bien emblemáticos, que a mi parecer, de acuerdo a la información pública disponible, no fueron eutanasia o no están por ejemplo, el caso Luis Larraín, un caso de reciente data donde una persona toma la decisión de no continuar con su tratamiento, no prolongar artificialmente su vida, y entiendo que fue un razonable buen morir por la información pública disponible de ese caso en particular que hay. A mí me gustaría también que, a la luz de los casos particulares, que son situaciones súper sensibles, donde hay dolor familiar, donde hay situaciones que sería importante analizar con la máxima altura de miras posible en esta comisión. Así que, agradeciendo a la ministra, tenemos solicitudes de audiencia de distintas organizaciones, de la Universidad Católica, entre otras, del Hospital Clínico de la Universidad Católica, que son del más alto nivel, y no tengo ninguna duda que van a nutrir de buena manera esto y ver si es o no necesario la legislación en esta materia. ¿Algún comentario final? Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias. Agradecer los comentarios y decir que a nosotros en particular, por cierto, que el tema de los comités, tratamos de que no sea algo burocrático, pero también tratamos de ir al precepto médico de que no existen las enfermedades, sino que los enfermos. Entonces, el escapar de los listados de patologías
que en el fondo llevan a una situación estándar que en la realidad no existen, sino que hay que ver a la persona en su contexto y que cada persona en su contexto requiere un análisis un poquito más exhaustivo de la persona y su contexto y su patología como para poder apoyar la decisión referente a la progresión del procedimiento de asistencia médica para morir. Por lo tanto, eso es algo que nos empujó en el sentido de tener un comité y un comité conformado por especialistas, de manera de que en el fondo se vea cada caso. Tampoco es que nosotros pensemos de que va a haber una explosión de solicitudes, sino que van a ser casos que van a poder tener la posibilidad de ser estudiados y ser apoyados los tratantes de una forma adecuada. Eso. Gracias. Perfecto. Le agradecemos, ministra, su presencia y también queremos extender el agradecimiento a las organizaciones que nos acompañaron el día de hoy. Sus presentaciones quedaron hechas, formuladas en la historia de la ley. Cualquier persona que quiera revisar sus presentaciones quedan a partir de ahora disponibles también para los efectos de los aportes que se hicieron en ese proyecto en particular. Así que muchas gracias por su presencia y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.